Ondas, acciones que transforman. Un espacio para líderes con visión sobre estrategia, riesgos y personas. En esta segunda temporada hablaremos sobre sostenibilidad, gobierno corporativo, desarrollo del talento y liderazgo femenino. Que la frecuencia inicie. Estamos hoy en un nuevo episodio de Ondas, acciones que transforman. Mi nombre es Rodrigo Suárez Castaño y estoy con Franco Pisa, director corporativo de uno de los bancos más sostenibles de la región. Franco, un gusto tenerte. Rodrigo, muchas gracias. De verdad que es un placer para mí estar aquí. Cuando uno oye el nombre de Franco Pisa, piensa en una persona fuera del país, persona europea, que ha estudiado temas de sostenibilidad a profundidad. Me gustaría que nos cuentes un poco de ti. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde naciste? Rodrigo, gracias. Y es bien particular. El nombre de por sí suena como extraño, suena como extranjero, pero la verdad es que soy de lo más criollo que puede haber. Mi familia es de acá y digamos que eso también me ha permitido entender muchas realidades que son realidades complejas igualmente del país donde estamos. Soy contador público, tengo una especialización en dirección financiera y desarrollo organizacional y a lo largo de los últimos 15 años he estado trabajando en temas de sostenibilidad para el sector financiero, entendiendo cómo podemos ayudar a cambiar muchas realidades que están hoy en una agenda concreta, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible. No creo que sean muchos los contadores que están metidos en los temas de sostenibilidad. Yo creo que eso ha sido un reto, digamos, empezar a trabajar en estos temas, entenderlos, aplicarlos, vivirlos, transformar. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo es hoy que estos temas de sostenibilidad sean tu pan de cada día? Mira, cuando se toma la decisión de irme por temas financieros, era más por abordar una visión de el poder que tienen las finanzas en términos de transformar no solamente los negocios, sino todo lo que está alrededor de ellos. Y fue un trabajo más o menos como de 15 años en el sector, identificando diferentes temas, desde riesgos, gestión de crédito, entender qué estaban haciendo y qué decisiones empezaban a tomar las empresas. Cuando en los últimos 15 años encontramos una pregunta concreta alrededor del tema de riesgos, y riesgos desde un punto de vista ambiental y social. ¿Por qué? Porque estaban materializándose. En tomas de decisiones que se estaban dando en el mundo, estaban empezando a tener riesgos materializados y esos terminaban por ser pérdidas que impactaban a los estados financieros. Ahí surge una tesis muy concreta, y es que si empezamos a manejar estos conceptos de sostenibilidad bajo un modelo de caso de negocio, vamos a poder impactar de una manera positiva lo que implica el balance y los resultados de una compañía hacia adelante, pero al tiempo la sociedad, con mejores proyectos que estén puestos. Entonces la tesis cambió completamente y lo que se veía como un escenario de aspectos sociales y ambientales pasó a ser un escenario de oportunidad alrededor de casos de negocio. Entonces la contaduría, las finanzas empezaron a estar siempre conectadas con el componente de sostenibilidad. No perdamos de vista que esto es un balance entre lo económico, lo social y lo ambiental, y que si no es viable desde lo económico, no es sostenible. Entonces tiene todo que ver y cada vez es más evidente eso, Rodrigo, y en el mercado. Y tú dices, o sea, hay que cambiar la sociedad. Y como estamos en acciones que transforman y somos unos convencidos de que cada acción cuenta, cuéntanos un poco cómo es tu desayuno. ¿Es un desayuno orgánico? ¿Es un desayuno, digamos, de productos locales? O sea, cuéntanos un poco cómo haces ese accionar día a día. Eso es una pregunta interesante porque yo creo que lo más relevante aquí termina siendo la coherencia. Yo creo que es cómo ayudamos a que estos aspectos que estamos viendo, tan interesantes desde las empresas, se transfieran a la vida común, al día a día, donde están todas y cada una de las personas que nos están escuchando pueden preguntarse, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Cómo lo hago en el día a día más allá de lo que me están contando? Mi desayuno es un desayuno que busca ser saludable, más por mi esposa que va por esa línea, entonces todos en la casa vamos ahí, pero también si empezamos a pensar un poquito más en detalle, son compras muy de la región, ¿cierto? Que como al desayuno, arepas propias de la región. Vivo cerca de Medellín, entonces entenderás que todos los días hay una arepa en el desayuno. Pero también hay productos como huevos, hay jugos de naranja que se cultivan y casi que todo lo que se compre, lo que se come el desayuno, viene de productos relativamente cercanos. Y eso implica también un componente en términos de reducir esa huella de carbono, esas emisiones de unos transportes muy largos, comidas muy procesadas. Entonces buscamos como poner eso en términos de coherencia al momento del desayuno y enseñarle también a nuestros hijos con acciones muy básicas la importancia y la relevancia de apoyar los emprendimientos locales, de apoyar lo que se ve en la cultura propia del territorio, porque eso es al final lo que construye en el largo plazo ese capital social y humano que tanto se necesita en materia sostenible. Productos locales, es decir, tienes esa lógica y veo que traes adicionalmente los objetivos de desarrollo sostenible aquí contigo.
¿Cuál crees que es el mayor reto en la región y en Colombia de la sostenibilidad? Esto es una agenda, y lo interesante de eso es ese punto, es que es una agenda global, es una agenda de más de 195 países, poniéndose de acuerdo en esto que representan cada uno de estos 17 colores un objetivo específico, alrededor de una agenda social, de una agenda ambiental, de una agenda económica, donde se está luchando por reducir la pobreza, por tener acceso a la salud, por tener acceso a la educación, reducir el hambre del planeta, equidad de género, generar competencias alrededor de los países para poder tener un mejor desarrollo económico, aprovechar la innovación, brindarle acceso al agua y a la energía a las personas, combatir el cambio climático, entre otros puntos. Entonces, cuando esto se vuelve relevante, entre esos casos de negocio que estábamos mencionando, y entendemos que estamos resolviéndole estos problemas a la sociedad con una relevancia pues, superlativa. ¿Cómo atacar esto? Y creo que al final es avanzando con convicción. Avanzando con convicción cuando entendemos que resolverle un problema en términos de inclusión financiera a una persona le cambia por completo la vida a su familia, a su entorno, a las generaciones que vendrán detrás de él. Empezamos a entender entonces cómo fortalecer más esa propuesta de valor, cómo llevarle más acciones y más cosas. Cuando apoyamos a un campesino, cuando apoyamos a un empresario rural, para que pueda desarrollar mejor su actividad, garantiza la seguridad alimentaria de esa familia, pero también le va generando desarrollo y empleo al territorio. Entonces, si uno va mirando cada uno de estos objetivos, trae muchos aspectos que se ven como brechas, pero también como oportunidades que tienen que resolverse a nivel global. Y el territorio en el que estamos tiene muchas oportunidades, no solamente Colombia, sino en general la región. Latinoamérica tiene mucho por aportar a esta agenda de desarrollo sostenible. Tocas 2 veces la palabra familia. Tu hijo menor, 10 años, y supongo que se ha pasado el tiempo volando. Sí. Y frente a lo que estás diciendo, los objetivos de desarrollo sostenible nos quedan 7 años prácticamente para mirar cómo van, cómo dinamizarlo, cómo hacer acciones que transformen, cómo tomar acción. Creo que lo primero es elevar conciencia. Necesitamos ser cada vez más conscientes de que las decisiones que estamos tomando en el día a día van a ayudar a cambiar ese entorno en el que estamos y que esto no lo hacemos por filantropía, que no lo estamos haciendo porque es importante, no sé, como apaciguar culpas en la sociedad. No, esto es un buen negocio y son buenas decisiones que ayudan a generar capital social, capital humano, capital natural, capital económico, que es lo que hace competitiva finalmente a una nación o que hace competitiva a una región. Entonces, cuando empezamos a mirar esa agenda, el tiempo que nos queda, creo que lo más importante aquí es mantener ese sentido de relevancia y de importancia, pero no perder el sentido de urgencia, porque la agenda es importante. Yo tengo la certeza de que la agenda puesta al 2030 no la vamos a alcanzar, pero el problema no es ese, necesitamos avanzar. Seguramente vendrá una agenda posterior a esta, pero con unos avances y brechas que tenemos que cerrar. ¿Qué es importante hoy en día? Que tenemos definidas unas acciones colectivas, unas acciones como país, unas acciones como región, y estamos trabajando en ello. Y lo estamos haciendo de una manera que, insisto, va generando valor para todas las partes, con un buen impacto ambiental, con un buen impacto social y sobre todo escalables porque son rentables. Si vale la pena resolver un problema a la sociedad de manera rentable, lo podemos hacer, pues vamos a querer hacerlo muchas más veces porque ya no es un componente de si tengo o no tengo el presupuesto, el mercado está esperando esas soluciones, las está recibiendo y si eso lo desarrollamos de una manera adecuada, vamos a ir cerrando muchos de los puntos que tienen estos objetivos de desarrollo sostenible en estos 7 años. Tu rol hoy tiene una responsabilidad regional, Latinoamérica. Si te tocara tomar decisiones frente a esos 17 objetivos que estábamos hablando, ¿dónde priorizarías? ¿Dónde concentrarías esos esfuerzos? Digamos que hay 3 aspectos que podemos ver en este escenario y de una u otra forma están conectados con los temas económicos, ambiental y social, si bien son transversales entre ellos. Lo primero, cómo fortalecer el encadenamiento productivo en el país. Esas cadenas de valor que nos van a ayudar, que entre empresas grandes y más pequeñas ayudemos a generar un mayor desarrollo económico en todo el país. Y esto se refleja en todos los países donde tenemos presencia. Segundo, un componente alrededor de la inclusión. La inclusión financiera se vuelve un componente fundamental, pero no solamente como el acceso a productos. Necesitamos transferir conocimiento, desarrollar competencias y cambiar comportamientos. Eso es fundamental para que las personas no solamente sepan qué es una tarjeta de crédito y cómo utilizarla, sino finalmente para qué les sirve en términos de transformación de su propio bienestar. ¿Cómo lo hace? Y ahí empezamos a tener una inclusión financiera mucho más activa, bien informada y orientada a la toma de las mejores decisiones que le ayuden a avanzar en ese camino. Y tercero y no menos importante, por el contrario, creo que puede ser una de las agendas más valiosas a incorporar y a tomar con decisión en este momento, es la agenda climática. Es el componente de descarbonización de la economía, cómo nos movemos hacia una economía que reduzca sus niveles de emisiones y que lo haga de una manera competitiva, garantizando sobre todo un concepto que es clave para la región, que es la transición justa. ¿Qué es eso?
cómo acompañamos a territorios que hoy dependen de determinada forma de combustibles fósiles a pasar a un escenario en el cual hay nuevas oportunidades, oportunidades en nuevos empleos, oportunidades orientadas hacia nuevas temáticas y dinámicas en las cuales los territorios pueden ser súper potentes, pero hay que acompañar ese ejercicio. No se trata solamente de ver cómo van saliendo actividades que generan unos impactos, sino cómo ayudamos a esas poblaciones, a esas comunidades, a hacer el tránsito hacia esa nueva oportunidad. Creo que esos tres componentes, competitividad, descarbonización e inclusión, desde un punto de vista financiero, son tres aspectos claves que están conectados con esta agenda de desarrollo sostenible. Cuando mencionas la agenda climática, el último documento del panel de científicos a nivel global nos habla sí de la descarbonización, pero nos pone unos retos en los temas de adaptación al cambio climático. ¿Dónde crees tú que deberían estar las principales acciones asociadas a este aspecto? En términos generales, Latinoamérica tiene un potencial muy grande en términos de capital natural. Si vemos los estudios globales de competitividad en materia de sostenibilidad, Colombia en 150 países tiene este año un puesto 50. Y esto está evaluando aspectos de capital humano, acceso a oportunidades, capital social, temas de inequidad, capital económico, componentes conectados con temas de productividad, de Producto Interno Bruto y cómo se desarrolla la economía, y el componente de capital natural. Colombia es número 1 en capital natural a nivel global este año. Y eso pasa si uno empieza a mirar Brasil, tiene otros efectos similares, lo que puede ver en Ecuador, lo que puede ver en Perú, si se extiende hacia Centroamérica va a encontrar efectos similares. Entonces el capital natural tiene un efecto muy importante a la luz de toda esta agenda. Primero porque va a ayudar a reducir los efectos más complejos a nivel global, desde un punto de vista de captura de CO2, como servir en términos globales como ese componente que ayuda a mitigar los problemas más complejos. Pero por otro lado, la agenda que tenemos que empezar a acelerar más es la adaptación al cambio climático. ¿Por qué? Porque si bien no somos los grandes contaminantes, sí estamos recibiendo las afectaciones más complejas del cambio climático, dada la variabilidad climática, las temporadas de lluvia, las temporadas de sequía, estamos próximos potencialmente a un fenómeno del Niño. Esto cómo va a afectar encadenamientos productivos, cómo va a afectar los mismos cuerpos de agua. Hay muchos aspectos que están ahí asociados. Si no logramos adaptarnos a esa variabilidad, vamos a tener problemas muy complejos como región. Entonces, ¿cómo manejamos un efecto contracíclico? ¿Cierto? Aquí en el sentido de tomar acciones, bueno, no esperemos a que los problemas se materialicen, porque es que ya son evidentes. Basta con que uno revise los periódicos en las temporadas de lluvia y empieza a ver en todos los países unos problemas significativos. Como humanos, somos muy dados a reaccionar a veces muy tarde, cuando ya el problema está al frente, cuando ya nos afectó. Hay que tener un poquito más de proactividad y movernos de una manera más acelerada en este escenario. O sea que aquí fundamentalmente el mensaje es urgencia. Pero hay una urgencia en un buen sentido. Vamos a mitigar riesgos, vamos a generar oportunidades también en materia económica, en materia de nuevos conocimientos, cómo formamos a las personas, a los jóvenes también, que creo que es interesante también conversar de eso, hacia dónde se pueden estar orientando hacia futuro, pero cómo formamos esas nuevas capacidades que necesitan las compañías y en general los países para las decisiones que se tienen que tomar. Tenemos que movernos más hacia la acción y estar menos expectantes incluso de estudios tan serios como los que nos ofrecen el panel de cambio climático, porque nos va a seguir dando el mismo mensaje si no tomamos acción. Franco, interesante. Nos mencionas que Jerónimo trabaja y gestiona hoy, identifica los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo crees tú que ese mensaje lo podamos llevar a miles de jóvenes? Es interesante también esa pregunta. No es todo lo que llega a lo familiar, a lo personal, lo conecta uno de una manera distinta, ¿cierto? Y me pone a reflexionar en algo justamente frente a esta misma rueda de si es que el año pasado Jerónimo, mi hijo mayor, tenía una tarea para el colegio y me sorprendió cuando empiezo a ver yo la rueda de los ODS en su cuaderno y empezar a explicar estos temas y empezar a mirar cómo iban en ese escenario y sobre todo cómo llevarlo a la casa. Porque hay aspectos básicos en los que podemos ayudar en cualquier hogar. Yo les voy a contar como de niveles de cosas que hemos venido implementando por ciertas capacidades, por cierto conocimiento, pero hay cosas básicas como ayudar a tener una iluminación eficiente, a que el consumo del agua sea el mínimo necesario, el tiempo que se demora uno en la ducha. Esos son aspectos y prácticas que se van dando. Cómo en la fuente ir separando de una manera adecuada los residuos para que estos vayan a donde tengan que ir. No vivo en Medellín, vivo cerca de Medellín a 40 minutos, en un área un poco más rural, entonces aprovechamos también para hacer compost del orgánico cuando se hace mantenimiento de los prados, entonces también eso se aprovecha para generar después abonos, ¿sí? Pero hay prácticas que se pueden dar desde un apartamento hasta un espacio más grande en cualquier hogar. Y ya hay otras soluciones un poco más robustas alrededor de generación con paneles solares, que yo creo que cada vez va a haber un mayor acceso
a todo nivel de la sociedad de poder generar energía para su propio consumo y eventualmente para otras actividades. Entonces eso está ahí, cómo movilizarse en un transporte público, cómo utilizar vehículos híbridos o eléctricos, todo lo que está al alcance, pero es una forma de cómo ir tomando acciones en el día a día para ser coherentes y sobre todo ayudar a generar el impacto que por el otro lado estamos profesando. Insisto, hay que ser coherente y consistente porque ahí es donde se basa la confianza, que es lo que más tenemos que cuidar. Y entonces, bueno, Jerónimo ya aprendió los 17 temas. Eso espero, pero no, mentiras. Con que tome ciertas acciones yo creo que me siento satisfecho, pero... ¿Cómo crees tú que ese mensaje lo podamos llevar a miles de jóvenes? Rodrigo, lo que yo estoy viendo en el mercado laboral es que eso ya está pasando. Y está pasando en la empresa donde trabajo. O sea, el talento que está llegando a la organización por los compromisos que tenemos en esta materia, por los resultados que generamos en esta materia. Que insisto, soy otra vez contador y se me sale aquí el contador. Esto no se hace de la utilidad neta hacia abajo, no se hace con un porcentaje de las ganancias. Se hace de la utilidad neta hacia arriba, impactando toda la actividad de lo que desarrollamos. Es lo que están buscando los jóvenes, empresas con un propósito superior. Y hacia eso se están moviendo. ¿Por qué? Porque entendieron una dinámica en la cual pueden ser parte fundamental del cambio, pero necesitan estar en organizaciones que les ayuden a que su conocimiento, que su talento esté bien apalancado, que lo que puedan hacer logre finalmente impactar en millones, ¿sí? Y eso es importante, porque ya se encargan de lo que tienen que hacer de manera propia, que eso es fundamental. Todos tenemos que tomar cartas en el asunto y aportar lo propio, pero cuando ven organizaciones de ese tipo se están moviendo hacia ese escenario. ¿Qué estamos viendo adicional? Este es un talento que empieza a ser igualmente apetecido en el mercado. Entonces también es una muy buena oportunidad laboral, van a encontrar retos significativos, van a encontrar la posibilidad de movilizarse a través de la innovación, a través de la tecnología, a resolver unos problemas muy complejos de la sociedad y ustedes van a ser partícipes de esto, ustedes van a ayudar a cambiar esta realidad que tiene un montón de brechas en las que estamos trabajando, pero ustedes van a ser parte de esto, no solamente porque hoy tienen la conciencia, sino porque van a tener las competencias y los comportamientos que se necesitan en las organizaciones para que esto pase. Son claves, no solamente en el futuro, son claves hoy. Franco, muchísimas gracias por esta conversación, por este espacio realmente interesante, lo que estamos hablando, cómo transformar, cómo cambiar, cómo accionar. No, Rodrigo, gracias a ti y pues, igualmente esperamos que esto sea muy útil para todos los que nos puedan estar escuchando. Aquí hay muchas cosas que son adicionales y que hay que ayudar a resolver, pero creo que eso es un espacio muy interesante para poder hacerlo. Gracias por la invitación y gracias a todos. Gracias a nuestra audiencia por estar aquí hoy con nosotros. Los esperamos en un nuevo episodio de Ondas, Acciones que Transforman. Gracias por escuchar nuestra frecuencia y ser parte de la comunidad Marsh McLennan. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Ondas, Acciones que Transforman. Conoce más sobre nosotros visitando nuestro sitio web y síguenos en redes sociales.